Bienvenidas al canal. En este episodio quiero hablarles un poco más sobre qué hacer cuando te sientes estancada con la alimentación de tu hijo o de tu hija durante la alimentación complementaria. No sé si te ha pasado que empiezas a introducir ciertos alimentos a tu bebé y ya luego te quedas estancada con lo mismo y no sabes cómo avanzar con nuevas opciones, con nuevas recetas, con nuevos alimentos que tu bebé no ha probado. Y entonces aquí te quiero dejar algunos tips para cómo avanzar con nuevos alimentos. Pasa mucho que muchas familias averiguan de la alimentación complementaria, ya sea en redes, en internet, cuándo empezar. Por ahí leo que es a partir de los 6 meses. ¿Qué tengo que evitar? Por ahí veo que alimentos de riesgo de atragantamiento, ciertos alimentos que tienen una textura dura, ciertos alimentos que no se recomiendan por su densidad nutricional como la leche de vaca, ofrecer bebidas vegetales como leche de coco, leche de almendras como bebida, porque esas sí se pueden usar en recetas, miel, infusiones, tés y bueno, la lista de alimentos que no se pueden ya la averiguaste, ya averiguaste medidas de seguridad, ya estás segura con qué textura quieres empezar a ofrecer en la alimentación complementaria, pero no sabes cómo avanzar. Empezaste la alimentación en tu bebé, le ofreciste esos primeros alimentos que ya veías en redes, que pueden con banana, que pueden con aguacate, después puedo avanzar con un puré de manzana, después puedo avanzar de esta manera y ofrecer ciertos vegetales, pero ya llega un momento en que estás estancada y que quieres empezar a incluir nuevas opciones en tu hijo, en tu hija y pues no sabes cómo avanzar. Entonces te voy a dejar en este video 3 tips y el primero es que muchas veces tendemos a ofrecer solo lo que les gusta, porque te da la impresión de que tú estás viendo a tu bebé disfrutar mucho de ese alimento, de ese momento de sentarse a comer y que cuando le doy el aguacate le encanta y lo come con gusto y te quedas como en esos poca variedad de alimentos que ya sabes que le agradan bastante y que lo disfruta y no avanzamos con otras opciones nuevas por darles esto mismo que ya les ha gustado. Incluso con ciertos alimentos que tú estás intentando darles por primera vez, te hacen una cara como no muy agradable, no me gustó mucho, hacen tal vez una arcada, no ves que lo disfrutan tanto como disfruta ese alimento que sabes que le gusta un poco más, entonces retrocedes y te vuelves a quedar con esos mismos alimentos que ya sabes que les gustan bastante. Y esto a veces puede hacer que te quedes estancada con estos mismos alimentos y que no avances con otros nuevos. Y nos estamos enfocando mucho en ese caso, cuando entendemos darles solo los que les gusta, con la cantidad de lo que comen versus la variedad y el aprendizaje que necesito empezar a inculcar a mi hijo en la alimentación complementaria. O sea, por ejemplo, estoy dándole ese puré de fruta que le encanta en el desayuno, en el almuerzo le encanta la zanahoria con pollo y aceite de oliva y sus ramilletes de brócoli y esa es su preparación favorita. Entonces eso lo repito mucho más seguido y no me está dando espacio a expandirme con otros alimentos nuevos, porque estoy muy enfocada en que eso sí se lo come, porque eso le gusta. Entonces, no es que le doy esto nuevo, le introduje lo de acá, me hizo una cara, cuando me quedo, no sé, como me dan otras ideas y les quiero dar como me doy cuenta que no tiene mucho interés por esos alimentos o por tomar el alimento y llevárselo a su boca, entonces me quedo con esto que ya ha estado comiendo porque eso veo que sí lo disfruta y sí come, pero así nos quedamos estancados con esas mismas opciones. Y hay que tener en cuenta que en la alimentación complementaria, a medida que tú estás introduciendo diferentes alimentos de cosas que no han probado antes, pues cada vez va a expandirse más esas preferencias alimentarias. Porque si yo empecé con 10 alimentos, mi hijo o mi hija solo va a tener esos 10 alimentos para elegir. Pero a medida que yo voy introduciendo 20, 30, 40, 50 alimentos dentro de su dieta, cada vez va a tener más opciones y va a empezar este tema de desarrollo de preferencias alimentarias. No quiere decir que hay un rechazo a alimentos, pero sí que prefiere unos que otros. Lo importante es que no te enfoques mucho en la cantidad, porque si te enfocas mucho en que si comió o no comió, nos vamos a quedar estancados con lo mismo que sí come, porque mi objetivo es que coma, no solo que aprenda de la alimentación como sus hábitos, su rutina de a qué hora se sienta a comer, cuando me siento a comer esto es lo que hago, si lo disfruta no lo disfruta, si es que fue alérgico o no a este alimento nuevo no, sino que solo estoy enfocada en que si comió o no comió. Y como no comió esto nuevo y después le ofrezco otra cosa nueva y tampoco lo está comiendo, entonces trato de darle lo que ya le gusta porque estoy enfocado en que se lo coma, sin importar la exploración, sin importar el aprendizaje de ese momento y de ir reconociendo también sus gustos. Entonces, este es mi consejo número 1.
trata de no solo ofrecer lo que les gusta, porque yo sé que se hace más como en un sentido de que es que eso sí se lo come, es que eso sí lo disfruta, pero el objetivo no es solo que si se comió todo o no se comió todo, sino que vaya aprendiendo también de los demás alimentos y como padres también ir reconociendo esas preferencias alimentarias. No voy a saber si le gusta la remolacha o no le gusta la remolacha si nunca se le introduce y cuando se la doy, si no le gusta, puedo intentar ese alimento de diferentes maneras, puedo intentar ese alimento en otras recetas, puedo volver a intentar ese alimento más adelante, porque a veces ese tema de desarrollo de preferencias alimentarias es algo que pasa en el transcurso de etapa infantil, no es algo que la primera vez no le gustó y nunca más le vuelve a gustar. A veces van desarrollando esas preferencias a medida que van creciendo y vamos introduciendo también nuevos alimentos. Entonces, ese es mi consejo número 1. El número 2 es que tengas un checklist de alimentos. Yo sé que es una herramienta muy necesaria en la alimentación complementaria, que estamos en un objetivo de introducir nuevos alimentos que tengan una alimentación variada para que cuando lleguen al año de edad ya que ahí suelen pasar por ciertos cambios como mayor desarrollo de preferencias alimentarias, dar sus primeros pasos, priorizar otras cosas versus el momento de sentarse a comer. Por lo menos mi hijo, mi hija ya ha consumido una gran variedad de alimentos y no es algo que les toca por primera vez, porque ahí suele ser un poco difícil en la mayoría de los casos ir introduciendo cosas nuevas. Empieza a haber como una ya sea selectividad alimentaria un poco más notoria, o puede ser que pase que no priorizan mucho el momento de sentarse a comer, o que también para mí ya es un hábito que mi alimentación es así y estos son los alimentos que yo conozco, y cuando voy introduciendo cosas nuevas pues tiende a veces a haber rechazo luego del año, también porque están priorizando otras cosas, ¿no? Entonces, lo que les recomendaría es tener esta herramienta. Es algo que me gusta incluir en el curso de alimentación complementaria, porque es una herramienta súper necesaria para todas las mamás y papás que están en esta etapa de introducción de alimentos, tener un checklist de alimentos. Y esto lo puedes hacer también viendo qué alimentos son habituales en tu casa, qué alimentos te interesaría que estén dentro de la dieta de tu hijo o de tu hija, conociendo los alimentos que no se deberían ofrecer, que eso es algo súper importante. En el mismo checklist que les incluyo, pues en el curso de alimentación complementaria tenemos, mira, ok, esto le puedes dar de estos diferentes grupos y esto es lo que tienes que evitar. Porque siempre les digo a las mamás, ya sea en consulta en los cursos, es más fácil a veces decirles los alimentos a evitar que los alimentos que sí se pueden, porque los alimentos que sí se pueden es una gran variedad, realmente es una gran variedad. Pero teniendo un checklist, tú vas viendo, ok, estos alimentos son habituales en mi casa, estos alimentos me interesa que estén en la dieta de mi hijo, estos alimentos son de temporada en el país donde estoy, entonces me interesa como incluirles eso también, esos alimentos de temporada que puedo usar, y haces un checklist, o sea, una lista, una guía de estos alimentos que quisieras introducirle, evitando los que no se pueden en la textura y tamaño que no serían seguros para un bebé, como tamaños pequeños, redondos, como uva, tomates cherry, aceitunas, duros como manzana cruda, zanahoria cruda, que no puedan triturar con esas encías. Entonces, una vez que tienes ese checklist de las diferentes frutas, los diferentes vegetales, proteínas, grasas saludables, carbohidratos de calidad, entonces ahí tú vas introduciendo alimentos de diferentes grupos dentro de su dieta usando este checklist. Entonces te das cuenta, me doy cuenta que solo le he dado 5 frutas diferentes, 5 vegetales diferentes, solo una proteína, o sea, una variedad de proteína, grasas casi no tiene, y pues carbohidratos, digamos que 5 carbohidratos. Entonces vas introduciendo nuevos alimentos de otros grupos. Si ya sé que tiene 5 frutas, 5 vegetales y solo un tipo de proteína, tal vez sería una buena idea introducirle otra proteína diferente para ir variando también el tipo de alimento de ese grupo que está en su dieta. Entonces haz un checklist de alimentos, de los alimentos que pues son de temporada en tu país, en tu ciudad, alimentos que te interesaría que tenga porque son habituales en casa, que ustedes los consumen bastante. Entonces nosotros no, es que nosotros comemos bastante quinoa, pues es un alimento que me interesaría introducirle a mi hijo. Nosotros comemos bastante pescado, vivimos en la costa, cerca del mar, y aquí se consume bastante pescado, entonces es otro alimento que me interesaría introducirle a mi hijo. Siempre infórmate también
que es algo que lo aprendemos también, es sobre la introducción de alimentos en la dieta de tu hijo, porque es verdad que a veces nos quedamos estancados porque no sabes muy bien cómo introducir, o sea, ya sabes que puedes introducir ese, pero no sabes cómo introducirlo. Entonces es también importante informarse en todo el tema de la alimentación complementaria. La verdad es que la alimentación complementaria no es solo, le puedo dar esto, tengo que evitar esto, y empiezan a los 6 meses de edad y ya está, y ahí voy empezando, sino que tenemos una importancia nutricional de cubrir ciertos nutrientes que tu hijo necesita a partir de los 6 meses para evitar deficiencias nutricionales, que sí pues son común en etapa infantil algunas de estas deficiencias, y esto es lo que queremos prevenir. Y pues también empezar el tema de hábitos de alimentación, porque tu hijo nunca va a volver a tener 6 meses en su vida y nunca va a volver a estar en esta etapa de alimentación complementaria. Entonces yo siempre le digo a las familias, es una etapa tan importante que tu hijo nunca la va a volver a tener. O sea, solo va a tener de 6 a 11 meses una vez en su vida. Entonces hay que aprovecharla porque es una etapa muy importante, esencial de introducción, de instaurar hábitos de alimentación saludable. Tu hijo recién va a empezar a comer. Siempre puedes empezar hábitos de alimentación saludables y transformar más adelante o hacer ciertos cambios que quieras hacer en los hábitos que tiene tu hijo, en la relación que tiene tu hijo con la comida. Pero desde la alimentación complementaria hay muchas cosas que se pueden prevenir, y estás como recién poniéndole esos hábitos, diciéndole, mira, así es tu alimentación, así comemos en casa, estos son alimentos habituales, en este horario lo haces. O sea, hay muchas cosas que pasan en esta etapa que es importante informarse como completamente de todo lo que abarca. Horarios, rutinas, toma de leche, deposiciones, introducción de alimentos, alergias, ampliar el menú de tu hijo, texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con este checklist puedes ir anotando lo que tu hijo ya tiene dentro de su alimentación, para ir colocando cosas nuevas en su textura y tamaño adecuado. Y el tercer tip que les voy a dejar, el tercer consejo, es buscar recetas variadas que puedes introducir en la dieta de tu hijo. Me he dado cuenta, lamentablemente, que en muchas redes también de todo el tema de alimentación complementaria hay recetas poco variadas. Es decir, hay recetas que uno dice, bueno, qué chévere esta receta, mi hijo puede como cogerla o tomarla con su puño porque tiene una textura y tamaño adecuado, pero los ingredientes no son tan variados. Los ingredientes son como de 1 o 2 grupos de alimentos que a la finales también pueden ser a veces pobres en nutrientes, no tiene ingredientes que sean aptos a veces para niños o niños. Entonces es importante también buscar recetas variadas en grupos de alimentos, y no tiene que tener todos los grupos de alimentos. Hay muchos mitos en la alimentación complementaria. Uno de estos es pensar que en cada comida principal tiene que tener absolutamente todos los grupos de alimentos, cuando en realidad, primero, que el alimento principal es su leche, y segundo, le estamos colocando hábitos de alimentación a los bebés. Entonces, en un hábito de alimentación, en un almuerzo, si yo en mi casa, que mi hijo va a estar introducido a la comida familiar luego del año progresivamente, en mi casa almorzamos la proteína con el vegetal, con su grasa saludable, con la fuente de carbohidrato, que puede ser, por ejemplo, un tubérculo, y yo le estoy ofreciendo en el almuerzo a mi hijo como unos pancakes de fruta, cuando en realidad no es un hábito. Entonces, claro que un día no pasa nada, ¿no? Pero estamos hablando de hábitos, algo que estamos haciendo día a día. Entonces, no, en mi casa no comemos fruta en el almuerzo, entonces yo le estoy tal vez poniendo ese hábito que después se lo voy a quitar, o después no va a ser algo tan habitual en su dieta. Entonces lo importante es también que estas recetas sean acorde a grupos de alimentos que nosotros también acostumbramos como familia tener en esas comidas que estamos ofreciendo en desayuno, o si estamos ofreciendo desayuno y almuerzo, o almuerzo y cena, o desayuno, almuerzo y cena, y que sean pues más realistas a ese plan de cómo va a ser su alimentación a futuro. Claro que si en la familia nosotros tenemos una alimentación desastrosa porque pues tenemos malos hábitos de alimentación, sería ideal modificar también hábitos familiares, porque mi hijo sí que va a estar introducido eventualmente a ese tipo de alimentación también. Pero buscar recetas que realmente sean variadas en grupos de alimentos que ellos necesitan y que vayan acorde también a los hábitos de alimentación de casa. ¿Sí? Van a haber ciertas recetas que es verdad que van a ser aparte durante la alimentación complementaria, porque tal vez nosotros adultos no comemos bastoncitos y tortillitas y deditos de pollo siempre en nuestra alimentación de adulto, y en alimentación complementaria tratamos de ofrecer esos más que nada porque son más fáciles de manipularlos para ellos.
de explorarlos, de tomarlo con su puño, llevárselo a la boca, etcétera. Pero en cuanto a grupos de alimentos, sí que podemos mantener grupos de alimentos dentro de esa receta que vayan a tener un aporte nutricional, que vayan a ser variados de grupos de alimentos que realmente necesitan, porque a veces son, como decía, desbalanceados. Es, digamos que, por ponerles un ejemplo, una tortillita de papa con camote y lentejas. O sea, tiene 3 grupos de carbohidratos y es más bajo en hierro, altamente biodisponible, porque claro, las lentejas pueden tener un aporte de hierro, pero pues tal vez tienen menos biodisponibilidad que otro tipo de alimentos ricos en hierro. Y las lentejas, aunque son proteína vegetal, también es un grupo de carbohidrato. Y ya estoy usando entonces las lentejas como proteína y carbohidrato, con papa, que también es un carbohidrato, con camote, que también es un carbohidrato. Entonces a la final la receta también tiene que ser nutricionalmente balanceada. Que si se lo doy un día no pasa nada, otro día no pasa nada, pero si quiero mantener un hábito de alimentación y un aporte nutricional, porque siempre le digo a las familias también, ya sea en los cursos o en las consultas, nosotros en la alimentación complementaria tenemos 2 objetivos: el aporte nutricional, porque quiero nutrir a mi hijo con la alimentación complementaria. No es solo, mira, ahí explora y mira cómo coges los deditos y ya, y que mira, disfrútalo. No solo es eso, sino también darle nutrientes que realmente necesitan para esa programación de su microbiota intestinal, que eso está pasando durante la alimentación complementaria. Y bueno, y todo el tema también de ofrecerle nutrientes para evitar deficiencias nutricionales. Y también tenemos el objetivo de hábitos de alimentación. Entonces ahí es donde explicaba que les estamos enseñando pues las rutinas de alimentación, qué alimentos son habituales en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estos 2 objetivos y con estas recetas variadas nos va a ayudar a expandirnos un poco más en el menú que le estamos ofreciendo, pero aunque sean variadas, quiero que también sean nutritivas y pues balanceadas en esos grupos de alimentos que estamos ofreciendo en esta receta. Entonces esos son los 3 tips que quiero dejarles, esos 3 consejos para que puedan avanzar de manera exitosa en la alimentación complementaria y no quedarse estancados con lo mismo. Trata de no mantenerle solo con los que les gustó y no enfocarte mucho en la cantidad, sino también en la calidad, en la variedad, en introducir alimentos nuevos. Haz un checklist de alimentos que te gustaría que le puedas introducir en su dieta, que sean de temporada, alimentos que encuentres en tu ciudad, alimentos que sean habituales en tu casa, y busca recetas variadas y balanceadas. En mi Instagram comparto ciertas de estas recetas. Puedes ver en mis destacados recetas en mi Instagram, que es @pedinut.adrianagijón. Ahí puedes encontrar ciertas recetas nutritivas, porque yo como nutricionista pediátrica no solo busco hacer una receta divertida y creativa, sino que tengan un buen balance nutricional y un buen aporte nutricional también para tu hijo o para tu hija. Entonces esos son los 3 consejos que les quiero dejar aquí para que puedan avanzar con éxito la alimentación complementaria.